Arrancamos este análisis a fondo sumergiéndonos en una inmensidad de datos enciclopédicos y estudios científicos recientes. Hoy traemos un tema que domina la cultura popular, pero que, la mayoría de la gente concibe de forma un poco errónea. Totalmente. Hablo de la gran mancha de basura del Pacífico. Hoy tenemos sobre la mesa investigaciones que francamente obligan a replantearse todo lo que creíamos saber sobre nuestros océanos. Sí, y la misión de nuestra inmersión de hoy va mucho más allá de repetir los clásicos titulares alarmistas sobre la contaminación. El objetivo es desmenuzar las ideas equivocadas más arraigadas sobre este fenómeno Exacto. y entender la verdadera ingeniería oceanográfica que lo hace posible. Además, analizaremos cómo la ciencia está midiendo una escala que desafía la comprensión humana. Y llegaremos a un descubrimiento biológico sumamente reciente que añade una capa de complejidad asombrosa a todo el ecosistema marino. O sea, no es solo un debate sobre plásticos. ¿Qué va? Es un estudio sobre las corrientes globales, la geopolítica de los residuos y la implacable capacidad de adaptación de la vida. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque la percepción pública y la realidad empírica parecen estar operando en dos universos completamente distintos. Desde luego. Cuando surge el término gran mancha de basura, es casi automático imaginar una especie de isla sólida, un continente distópico flotante, hecho de botellas, neumáticos, bolsas, sobre el que casi se podría caminar. Claro, es la imagen que todos tenemos en la cabeza. Se suele pensar que es una masa tan densa que los satélites la fotografían fácilmente desde el espacio, o que un barco tendría que maniobrar de emergencia para esquivarla, como si fuera... Como si fuera un iceberg de basura. Eso es, pero los datos científicos demuestran que esto es un mito absoluto. La realidad física es mucho más sutil y precisamente por ello más insidiosa. Fíjate, no existe ninguna isla sólida en mitad del Pacífico. Ajá. De lo que estamos hablando es de una vasta zona de alta mar gobernada por el giro del Pacífico Norte. Este giro es uno de los 5 grandes sistemas de corrientes oceánicas rotativas del planeta. Lo que encontramos allí es una dispersión de material con una densidad sorprendentemente baja. Muy baja. Para ponerle cifras exactas, los estudios indican que hay apenas 4 partículas de plástico por metro cúbico de agua. Claro, con esa densidad por eso los satélites no ven absolutamente nada fuera de lo común. Si uno se imagina nadando en esa zona, a lo mejor solo vería un pequeño trocito de plástico del tamaño de una uña cada vez que da una brazada. Exactamente. La inmensa mayoría de esta mancha está compuesta por microplásticos, partículas diminutas o microscópicas que quedan suspendidas en la columna de agua superior. Por tanto, no es un vertedero flotante compacto. No. La mejor forma de visualizarlo es como una sopa turbia, un caldo muy diluido de polímeros. Y fíjate que este caldo no pilló a la comunidad científica totalmente por sorpresa. Ya se sospechaba de su existencia mucho antes de que se documentara visualmente. Mm. En 1988, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA, publicó un documento prediciendo la formación de esta inmensa mancha. Qué curioso, tantos años antes. Sí, llegaron a esta conclusión basándose en investigaciones pioneras en Alaska, donde los científicos habían empezado a medir la acumulación de plástico flotante, conocido como plástico neustónico, Ajá. señalando específicamente el giro del Pacífico Norte como la trampa perfecta para estos desechos. Y pasaron casi 10 años de aquella predicción hasta que alguien se dio de bruces con la realidad empírica. Fue en 1997. Exacto. Charles J. Moore volvía de competir en una regata transpacífica, la famosa Trans-Pacific Yacht Race. Al desviar su ruta hacia California, atravesó una zona del océano que habitualmente los navegantes evitan. Ya porque no hay vientos. Claro. Y según sus relatos, fue una experiencia surrealista. Navegar durante días y días, y cada vez que miraba por la borda, veía fragmentos de plástico flotando en el agua. Aquella observación constante le llevó a alertar al oceanógrafo Curtis Ebesmeyer, quien fue la persona que finalmente bautizó la región. Es asombroso pensar cómo este giro actúa como un embudo a cámara lenta, atrapando material desde las costas de Norteamérica hasta Japón. El mecanismo físico que alimenta este embudo es fascinante. Los vientos impulsan corrientes superficiales que, de forma implacable, empujan los escombros hacia el centro de este giro, concretamente hacia la zona de las latitudes de los caballos. Espera un momento. Hagamos un inciso rápido aquí para aclarar conceptos para la audiencia.
las latitudes de los caballos. Sí, Para que el concepto quede absolutamente claro, estamos hablando de esas zonas subtropicales de alta presión, donde los vientos se calman casi por completo, ¿verdad? Un lugar donde la meteorología es tan estable que históricamente los barcos de vela se quedaban atrapados durante semanas sin viento. exacto. Y claro, si un trozo de plástico entra flotando ahí, se queda estancado precisamente por esa falta de corrientes de aire y agua fuertes que lo empujen hacia afuera. Esa es la descripción exacta de la dinámica. Una vez que el material entra en esa zona de calma, queda atrapado en un ciclo sin fin. Los modelos informáticos que simulan estas corrientes muestran que un trozo hipotético de basura que caiga al mar en la costa oeste de Estados Unidos viajaría hacia Asia y luego volvería a las costas estadounidenses en un ciclo de unos 6 años. ¡Qué locura! Por el contrario, un desecho originado en la costa este asiática puede llegar a las aguas estadounidenses en un año o menos. Es un sistema circulatorio incesante que solo hace una cosa: acumular. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Hablemos de la inmensidad de esta escala. Visualizar esto es un auténtico reto mental. Lo es. Durante mucho tiempo, medir el tamaño exacto fue imposible, pero los investigadores del proyecto The Ocean Cleanup decidieron cruzar la Mancha con una flota de 30 embarcaciones y, lo más importante, sobrevolarla con aviones equipados con sensores LiDAR. Una tecnología clave. Porque claro, medir esto desde un barco es como intentar mapear un bosque caminando a oscuras con una linterna. Solo ves lo que tienes enfrente. Sí, una visión muy limitada. El LiDAR, en cambio, lanza millones de pulsos láser desde el aire hacia la superficie del océano, para crear un mapa en 3 dimensiones de altísima precisión sobre la densidad de los residuos. Y gracias a esta tecnología estimaron que la Mancha cubre 1,6 millones de kilómetros cuadrados. Para poner esa cifra astronómica en perspectiva, estamos hablando del doble del tamaño del estado de Texas o el equivalente a 3 veces el tamaño de Francia entera. Las cifras de lo que contiene esa inmensa extensión de agua son igual de vertiginosas. Los análisis detallados calculan que hay entre 45.000 y 129.000 toneladas métricas de plástico flotando en esa región. Uf. Si desglosamos ese peso en piezas individuales, la estimación arroja un total de 1,8 billones de fragmentos de plástico. Pero hay un indicador biológico que realmente ilustra la magnitud de esta alteración artificial. Los estudios han medido la proporción entre plástico y biomasa natural. ¿Y los resultados asustan? Bastante. Muestran que en esa zona específica, por cada kilo de plancton natural que flota en la superficie, hay aproximadamente 6 kilos de plástico. 6 kilos de basura por cada kilo de la base fundamental de la cadena alimentaria oceánica. Es un dato demoledor. Si cualquier criatura marina en esa zona abre la boca para alimentarse de plancton, estadísticamente es mucho más probable que ingiera polímeros sintéticos. Lo fascinante de este asunto es la aparente contradicción en los propios números que arrojan los estudios, lo cual cambia por completo la estrategia de mitigación. Hemos mencionado que la inmensa mayoría de las piezas son microplásticos invisibles. Ajá. Concretamente, representan el 94% de los objetos por recuento. Cualquiera pensaría que el problema principal es ese polvo de plástico. Sin embargo, cuando los científicos analizan la masa, el peso total de esa basura, resulta que el 92% de esa masa corresponde a objetos grandes y reconocibles. O sea, hay billones de trocitos minúsculos, pero el peso real, la verdadera carga contaminante del océano, viene de objetos intactos o grandes fragmentos. Y los estudios mencionan detalles increíbles, como objetos recuperados que llevan flotando más de 50 años intactos. Sí, 50 años. Hablamos de elementos cotidianos. Mecheros, cepillos de dientes, botellas de agua, bolígrafos, biberones, teléfonos móviles y unas cantidades masivas de equipos de pesca. Además, la tendencia histórica muestra una aceleración sumamente preocupante. La investigación indica que la tasa de acumulación no es lineal, sino que ha crecido a un ritmo de 10 veces por cada década desde el año 1945, coincidiendo con el auge global de la producción de plástico. Una barbaridad. Y para comprender que esto responde a dinámicas planetarias y no es un fenómeno aislado, los científicos han documentado una acumulación similar en el Océano Atlántico, conocida como la mancha de basura del Atlántico Norte, formada bajo principios oceanográficos idénticos. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de responsabilidades? Si queremos solucionar el problema desde la raíz, tenemos que saber de dónde viene exactamente toda esta masa flotante. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Durante décadas ha existido una estadística clásica que se daba por sentada en todas partes,
que el 80% del plástico marino provenía de fuentes terrestres, de la mala gestión de residuos urbanos, y que solo un 20% venía de barcos y fuentes puramente marinas. La famosa regla del 80-20. Toda la narrativa pública se basaba en la culpa del consumidor urbano. La imagen mental era la pajita de papel, la bolsa de supermercado que se vuela con el viento o el vaso de café desechable. Pero los estudios más exhaustivos y recientes realizados específicamente sobre esta gran mancha han derribado esa narrativa de forma contundente. Una investigación fundamental publicada en 2018 indicó que solo las redes de pesca sintéticas ya constituían casi la mitad de la masa total de la mancha. Ya solo con eso superamos el 20% original, totalmente. Posteriormente, un estudio sumamente revelador del año 2022 demostró que entre el 75 y el 86% de toda la contaminación plástica flotante en esta zona proviene específicamente de la pesca industrializada y la acuicultura. Ese es un cambio de paradigma gigantesco. Pasamos de pensar que la mancha es culpa exclusiva del consumo en las ciudades a descubrir que la inmensa mayoría de la masa flotante está compuesta por redes fantasma, enormes cajas de pescado comercial, espaciadores para el cultivo de ostras y gigantescas trampas para anguilas. Material industrial. Diseñado específicamente para soportar las condiciones más duras del océano, por lo que su degradación tarda siglos. ¿Y de dónde provienen exactamente estos equipos industriales? Los investigadores no se limitaron a pesarlos. Recogieron miles de objetos y rastrearon sus orígenes a través de marcas comerciales y de fabricación. Un trabajo de detectives. Literalmente. Y al hacerlo, identificaron que la mayor parte de estas emisiones provienen de flotas pesqueras de Japón, China, Corea del Sur, Estados Unidos y Taiwán. Y la metodología detrás de esa identificación es digna de mención. Los investigadores aislaron 201 objetos duros que, a pesar del tiempo en el agua, aún conservaban escritura legible. Al examinar los caracteres impresos, descubrieron que los idiomas más comunes eran el chino, el japonés, el inglés y el coreano, en ese orden exacto. Datos irrefutables. Este evidencia el papel absolutamente desproporcionado que juega la industria pesquera del Pacífico Norte en la formación de esta masa, muy por encima de los residuos urbanos que llegan desde las playas. Aún así, más allá de la pesca, las fuentes también detallan complejas dinámicas geopolíticas sobre cómo se gestionan los residuos terrestres a nivel global, que acaban impactando enormemente en los océanos. Todo parece estar conectado a través de acuerdos comerciales. Manteniendo una perspectiva estrictamente analítica sobre los datos proporcionados, sin tomar partidos políticos, es crucial observar cómo fluyen los desechos a nivel internacional. Claro. Las políticas nacionales tienen impactos oceánicos globales. El ejemplo más claro ocurrió en 2018, cuando China implementó una prohibición estricta sobre las importaciones de plástico para reciclaje. Como consecuencia directa e inmediata de esa prohibición, el flujo mundial de basura se desvió. ¿Un efecto dominó? Países con sistemas de gestión de residuos mucho menos desarrollados o sin infraestructura adecuada como Indonesia se convirtieron repentinamente en los receptores masivos de plástico que en muchos casos se había originado en naciones occidentales como Estados Unidos. Es un traslado del problema, básicamente. Y a su vez, otro estudio del año 2020 situó a Estados Unidos como el tercer mayor contribuyente global de contaminación plástica en entornos costeros. Es una red intrincada de comercio internacional, exportación de desechos, infraestructura local, que acaba dictando qué porcentaje de ese plástico termina arrastrado hacia el mar. Es una cadena de eventos innegable. Una decisión legislativa en Asia cambia los envíos de contenedores en América y acaba aumentando el volumen de plásticos que llegan a las costas del sudeste asiático y eventualmente al giro del Pacífico. Todo está conectado. Pero si todo lo que hemos comentado hasta ahora sobre la escala y el origen ya parece abrumador, aquí llega la parte que más me ha volado la cabeza de toda esta investigación. ¡Prepárate! Es el momento en que la ciencia descubre que esta inmensa sopa de plástico inerte no está muerta. Literalmente está cobrando vida. Ha surgido un fenómeno que los científicos han bautizado oficialmente como la plastosfera. Si conectamos esto con el panorama general de la biología y la evolución, estamos ante uno de los descubrimientos más trascendentales de la ecología moderna. Diferentes estudios, publicados entre 2021 y 2023, revelaron un dato sorprendente. Más de 40 especies animales habitan activamente en el 90% de los escombros plásticos que los científicos sacaron del agua para examinar. Increíble. Y es crucial aclarar que no estamos hablando solo de algas microscópicas o bacterias adaptadas.
Exacto. Hablamos de animales complejos, especies costeras que normalmente viven pegadas a las rocas en la playa o en arrecifes poco profundos. Anémonas, pequeños cangrejos, esponjas y diferentes tipos de medusas. Criaturas que jamás habrían llegado tan lejos. Jamás habrían sobrevivido en mar abierto porque necesitan una superficie sólida para anclarse, y ahora están utilizando estas botellas, boyas y redes industriales como si fueran islas de roca flotantes. Han convertido nuestra basura en balsas permanentes. Balsas de vida. Y los estudios indican que no solo están aguantando a la deriva de forma pasiva, sino que están prosperando, cazando y reproduciéndose activamente a miles de kilómetros de la costa que solía ser su único hábitat posible. Este fenómeno ha llevado a la creación de comunidades que los biólogos marinos ahora denominan neopelágicas. El término combina neo, que significa nuevo, y pelágico en referencia a la columna de agua del mar abierto. Lo que tenemos aquí es un bioma completamente inédito en la historia de la Tierra. Nunca antes visto. Durante millones de años, las criaturas costeras estuvieron limitadas geográficamente por la falta de superficies sólidas en el océano abierto. El plástico antropogénico ha eliminado esa barrera natural, proporcionando millones de kilómetros cuadrados de hábitat flotante duradero. Es la vida abriéndose camino, adaptándose en tiempo récord a un desastre medioambiental. Pero claro, al crear este ecosistema sobre la marcha, se genera un conflicto ecológico que nadie había previsto. Ahora mismo, en el corazón del giro del Pacífico, estas especies costeras invasoras están interactuando y compitiendo directamente por los mismos recursos, como el plancton del que hablábamos antes. Sí. Compitiendo con las especies nativas de mar abierto, animales que llevan milenios evolucionando específicamente en esas aguas. Lo cual nos arrastra hacia un dilema científico y ético de proporciones monumentales. Ya lo creo. El hallazgo de este próspero ecosistema neopelágico llevó a los investigadores en el año 2022 a plantear una paradoja sumamente incómoda. Los esfuerzos masivos actuales por limpiar y retirar la basura oceánica podrían de forma totalmente inadvertida estar destruyendo esta nueva plastosfera. Es que es muy fuerte pensarlo. Es decir, la extracción sistemática del plástico implica la aniquilación del sustrato físico del que ahora dependen incontables vidas marinas que ya han nacido y evolucionado allí. Es la paradoja ecologista definitiva. Queremos extraer el plástico para curar el océano, pero al pasar las redes de limpieza podríamos estar arrasando con un ecosistema completamente nuevo. Así es. Y ya que mencionamos la limpieza del océano, hablemos de esa tarea hérculea, porque los datos de los esfuerzos de eliminación de residuos son inspiradores por la tecnología empleada, pero al mismo tiempo revelan la magnitud abrumadora de lo que tenemos enfrente. Los esfuerzos de mitigación tecnológica han batido récords logísticos impresionantes. Por ejemplo, la organización Ocean Voyages Institute ha llevado a cabo expediciones masivas. Solo en una misión de 45 días en el año 2020 lograron retirar más de 90 toneladas métricas de plástico del océano. ¿Una barbaridad? Alcanzando un total anual de 170 toneladas métricas. Posteriormente, en 2022, se ejecutaron 2 expediciones estivales con las que sacaron otras 148 toneladas, enfocando sus recursos específicamente en esas pesadas redes fantasma y en aglomeraciones de escombros mixtos industriales que mencionábamos antes. Por otro lado, tenemos a la organización The Ocean Cleanup, probablemente la más mediática en este sector. Empezaron en septiembre de 2018 remolcando su primer sistema experimental desde la costa de San Francisco. Han ido escalando su ingeniería año tras año. De hecho, para noviembre de 2024 celebraron un hito que ocupó titulares: la extracción de 20 millones de kilos de basura de la Gran Mancha. Un hito importantísimo. Escuchar 20 millones de kilos extraídos suena a victoria total. Aquí el problema está a punto de resolverse. ¿20 millones de kilos? Es un logro de ingeniería extraordinario sin duda. Pero aquí es donde la ciencia de datos exige aplicar la perspectiva de la inmensa escala espacial en la que operan. Los cálculos de los propios investigadores revelaron que a pesar de haber extraído esa enorme cantidad, para finales de 2024 el volumen retirado representaba apenas el 0,5% del total de la basura acumulada estimada en el giro. Medio punto porcentual. Es increíble. Es decir, años de esfuerzo titánico con barcos de última generación no habían logrado limpiar ni siquiera el 1% de la masa total. Es un esfuerzo que requiere una iteración exponencial, razón por la cual la organización anunció la transición inmediata a su sistema 03, un dispositivo que, según afirman, es 10 veces más efectivo que su predecesor inmediato.
Hará falta mucho tiempo. La realidad es que se necesita aplicar una escala de limpieza industrial masiva durante décadas para hacer una mella significativa. Es un baño de realidad constante, todo este análisis. Hace comprender a quienes nos escuchan que no hay soluciones mágicas ni rápidas para limpiar en un lustro lo que el mundo ha estado arrojando al mar durante casi un siglo. Tener toda esta información clara y fundamentada es vital. Absolutamente. Entender que no se trata de una isla sólida, sino de una enorme extensión microscópica. Asimilar que la inmensa mayoría del peso proviene de las grandes redes de la industria pesquera, y no solo del consumidor con su botella de agua, y ser conscientes del tamaño colosal que supone el reto de la limpieza. Todo esto permite formarse una visión mucho más crítica del problema global de los océanos, alejándose por completo de los titulares sensacionalistas que reducen la realidad a blancos y negros. El conocimiento preciso y detallado es siempre la mejor herramienta contra las simplificaciones excesivas. Y basándonos en los sorprendentes datos biológicos que hemos repasado, esto plantea una pregunta importante para cerrar este análisis. Cuéntame. Si la naturaleza ha demostrado una capacidad de adaptación tan radical e inmediata, si ha sido capaz de colonizar un material completamente sintético y extraño, creando comunidades neopelágicas funcionales en mitad del Pacífico en solo unas décadas, ¿qué nos dice esto sobre el futuro de la biotecnología y la ecología? Quizás la observación de estos organismos no deba limitarse a la curiosidad. Si ciertas especies han encontrado la forma de integrar el plástico en su ciclo de vida como hábitat, es plausible preguntarse si la propia naturaleza está comenzando a desarrollar los mecanismos biológicos para procesar, erosionar o eventualmente degradar nuestros errores industriales del pasado. Es una perspectiva fascinante. Una vía de investigación vital de cara al futuro será determinar si la respuesta definitiva a la contaminación no pasa únicamente por flotas de barcos extrayendo redes, sino por desentrañar los secretos biológicos de este nuevo ecosistema que la Tierra ha diseñado para sobrevivir a nuestra presencia.